fracaso de Jesús. Se piensa y se dice, Jesús no podía fracasar porque como hijo de Dios que era, sabía todo, podía todo. Y así para la experiencia humana más universal, inclusive de los jóvenes, ¿cuál es la experiencia del fracaso? Jesús no se constituye en modelo a seguir. Siempre existe el peligro de que cuando estamos confesando a Jesucristo como Dios, estemos recortando y disminuyendo y anulando lo humano de Jesús. Ser hombre significa libertad, crecimiento evolutivo, incertidumbre, miedo, angustia, desaliento, fracaso, llanto, dudar, no ver con claridad, corregir rumbo sobre la marcha, buscar la voluntad de Dios en las situaciones imprevisibles, asustarse, altibajos en los estados de ánimo. Y según los evangelios, estas y semejantes situaciones humanas las vivió Jesús amplia e intensamente. Debemos evitar el peligro de transformar a Jesús en un robot impasible. En todo caso, situándonos en la perspectiva de la fe, según la doctrina firme de la Iglesia, digamos que no sabemos cómo, pero sabemos y estamos seguros de que Jesucristo no es Dios a costa del hombre, ni hombre a costa de Dios, sino que es perfectamente Dios y perfectamente hombre al mismo tiempo. Colocados estos fundamentos, vamos a asomarnos a una de las experiencias más frecuentes de la existencia humana, y en el caso de la existencia de Jesús de Nazaret, es decir, la experiencia del fracaso. Durante el primer año de evangelización, vemos manifestarse entre los parientes de Jesús un extraño sentimiento como de desafecto y enemistad respecto de Jesús, y desde luego una actitud cerrada frente a su mensaje. Jesús llegó a decir, un profeta solo en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa carece de prestigio. Palabras que suenan a desaliento. Y el evangelista agrega, y no pudo hacer allí ningún milagro. Y esta otra expresión tan significativa, y se asombró de su falta de fe. Palabras cargadas de desilusión y una cierta desesperanza. Pero un día sucedió algo increíble. El evangelista dice así, sus parientes se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, ha perdido la cabeza. Como ven, horrible. Sin comentarios. ¿Cómo se explica esta actitud obstinada de incomprensión de parte de sus parientes? Tendríamos que remontarnos a los días juveniles de Jesús en Nazaret y descubrir allí las raíces de estas actitudes inamistosas. Pero no se nos ocurre ninguna hipótesis que explique satisfactoriamente esta conflictividad, conociendo como conocemos la personalidad humilde y armoniosa de Jesús. Por de pronto, según los cálculos evangélicos, la familia de Jesús, esto es, primos, tíos, parientes en general, era muy numerosa. Esta numerosa progenie, sin duda vinculados entre sí, no debió comprender, sino más bien irritarse y censurarlo, por ejemplo, cuando Jesús abandonó el hogar dejando sola a su madre para irse a las orillas del Jordán. Es probable que la numerosa parentela entre los que nunca faltan los tipos raros y conflictivos echaran en cara a Jesús su celibato, por ejemplo, cosa absolutamente incomprensible para la mentalidad de aquella época, si es que esta censura no iba acompañada de ironías. Hay que conjeturar también que debieron entrometerse con él con ocasión de sus retiradas a las colinas para estar con el Padre, porque esta fue siempre su costumbre. Sólo así, sobre este fondo de estas conjeturas, podríamos explicarnos razonablemente aquel desafecto y hostilidad que sus parientes exteriorizaron hacia Jesús cuando Jesús ya era objeto de una gran estima popular, una enorme estima popular, sin excluir en todo esto una buena dosis de envidia, manjar que nunca falta en el convite de la vida. Jesús debió sufrir mucho por esta situación.
Se las tuvo que ver en todas las circunstancias en que cualquiera de nosotros puede encontrarse, entre chismes, incomprensiones, envidias, mezquindades de vecinos, parientes. Fue la suya una experiencia humana densa y variada, sin excluir, por cierto, los lados amargos. Por eso es maestro en el misterio general del dolor y tiene autoridad moral para dirigirse a todos los atribulados de todos los tiempos en cualquiera circunstancia, diciéndoles: vengan a mí todos los que están fracasados. Un fracaso en su ciudad, fracaso en su provincia, fracaso en la capital de su nación, y ya sabemos cuál fue el último eslabón de esta cadena: el desastre del Calvario. Para terminar, 2 lecciones. Primera, la historia no acaba aquí, mis hermanos jóvenes, sino que aquí comienza. Jesús fue leyendo en los hechos históricos que sucedían a su derredor la voluntad del Padre. Dios colocó en el corazón del hombre la ley de la libertad y por respetarla permite en el mundo el delito, la infidelidad, el egoísmo. Y dentro de esa lógica permitió que las circunstancias adversas y perversas cayeran sobre su Hijo y lo envolvieran y lo atenazaran y lo destruyeran. Pero Jesús no respondió a la violencia con la violencia y al fracaso con la amargura. Al contrario, aceptó la ley del fracaso como permisión de la voluntad organizadora del Padre. Esta aceptación fue un inmenso acto de amor oblativo, una gran ofrenda de amor. Y por haber aceptado con amor el fracaso y la muerte, a Jesús se le dio el señorío, la resurrección y la inmortalidad hasta el fin del mundo y más allá. He ahí la sabiduría evangélica. Finalmente, la segunda lección. El Hijo, en la travesía de su vida, bebió pues los tragos más amargos del cáliz humano: la traición, la soledad, la deserción, el fracaso. Familiarizado pues enteramente con el sufrimiento, Jesucristo es constituido en maestro experimentado en el misterio general del dolor humano, y de consiguiente tiene categoría moral y auténtica autoridad para poder gritar a los 4 vientos: vengan a mí todos ustedes, los fracasados, los cansados, los agobiados por el peso de la vida, y yo los aliviaré. Aprendan de mí a aceptar la realidad dolorosa e inevitable con un corazón manso y humilde como el mío, y habrá descanso y paz para sus almas.